Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Hoy tenemos un tema muy interesante a propósito de las vacaciones, donde vamos a hablar sobre la alimentación y la actividad física en niños y jóvenes. Acompáñenme con este capítulo que es de sumo interés por los pros y contras que esto presenta. Hoy les quiero hablar acerca de un tema que llega siempre en verano cuando los jóvenes salen de la escuela, cuando estos niños también salen, que los padres inician una serie de actividades para que ellos puedan estar, ocupándolos, digámoslo así, porque también esto carga en cierta manera también a los padres que necesitan buscar actividades para los niños y los adolescentes en estas épocas del año. Importantísimo, para que se hagan ustedes idea, el 81%, según datos del Colegio Americano de Medicina Deportiva y de la Asociación Americana de Medicina Interna de Estados Unidos, dice que solo el 81% de los jóvenes son sedentarios. Dígase, que no participan en actividades físicas, que no participan en ningún deporte, que están la mayor parte del tiempo frente a una pantalla, con el iPad, con el teléfono, prácticamente inmovibles. Hoy sabemos que literalmente el sedentarismo incluso se le piensa dar un código de enfermedad. Así como lo escuchan, no moverse ya literalmente va a ser una enfermedad, como en su momento lo será la obesidad y muchísimas condiciones que arrastra este problema. El enfoque básicamente de este encuentro con ustedes en esta ocasión es porque, si bien es cierto de que los jóvenes necesitan hacer actividad física, que deben estar ocupados, a veces veo a los padres muy preocupados con el tiempo en pantalla de los niños, tratando de que ellos no tengan acceso a estas cosas en casa. Y yo digo que la mejor manera de hacer eso es tratar de ubicarlos y ocuparlos con algún deporte o alguna actividad que eso les obliga a estar presente en la actividad sin ver ningún tipo de aparato. Fuera de una actividad de entretenimiento de ese tipo, es muy difícil que usted logre despegar al niño salvo castigo severo de una pantalla. Y es por esto que traigo hoy un tema que entiendo le va a llegar a muchos de ustedes y que si se hace de la manera correcta, ustedes van a poder sacar muchísimos beneficios de esto. Algo que siempre recomiendo a los padres que llevan a sus niños a Numed o que llevan a sus adolescentes a Numed es que siempre, pero siempre aprovechen las vacaciones para los chequeos médicos correspondientes de los niños. Muchos niños salen inmediatamente o se van de viaje, en el caso de la clase media alta, o lo inscriben en un campamento, una manera inteligente de hacer ocupar al niño, y lo enrolan en actividades que poco a poco llegan incluso a tener más actividad que cuando están en clases, por todas las actividades que se les son ocupadas, sin tomar en cuenta la salud del niño. Y ustedes dirán, bueno, pero llevo a mi niño Richard al pediatra, le hacen sus chequeos, pero les voy a dar unos datos para que entiendan el porqué de la importancia de hoy día de esto. Si bien es cierto que hacer deporte es saludable, como he dicho, y que hay que hacer que los niños hagan más actividad física, también es cierto que un chequeo previo puede ayudar y también puede avisar y advertir de cualquier situación que presente. Pero sobre todo, señores, después de la pandemia del COVID-19, no sé si sabían que tanto las vacunas como el propio COVID, ya hay mucha evidencia del daño cardiovascular que hay en los niños y en los jóvenes que pasaron por estos esquemas. En adultos también, pero increíblemente se está dando más en adolescentes y adultos mayores. ¿Por qué hago esta mención? Bueno, porque normalmente, y aunque a usted le parezca extraño, se inscribe un niño, digamos, en un club donde va a haber una serie de actividades durante el día. Normalmente se dura de 4 a 5 horas. Hay clubes donde se inicia a 8 de la mañana, el niño sale a las 1 o 2 de la tarde. Hay otras actividades donde el niño entra en la tarde, sale en la noche. Igual que actividades que se hacen en el barrio, en cancha, donde hay partidos de baloncesto, béisbol y demás. ¿Cuál es el punto con este? Que normalmente las actividades que allí se realizan son actividades de grupo, no individualizadas. Lo que significa que si hay un niño ahí, por ejemplo, que no cuente con un chequeo previo y quizás no tenga las condiciones, muchas veces no se nota, el niño puede tener características por no ser evaluado previamente que si se sabe antes de someterlo a esta actividad, pudiesen evitar situaciones. ¿A qué me refiero? Lo primero que deben hacer ustedes con los niños, tanto en la parte preescolar como adolescentes, en la parte intermedia, es el chequeo médico. Pero sobre todo con fines de actividad física. También ocurre en estos días que los adolescentes entre 13 y 16 años van a gimnasios que también activan, hablaba de eso, un caso de la semana, de un caso especial, de una situación que se dio. La mayoría van con una muy buena intención, aumentar masa muscular. Es la etapa de 13 a 16 donde los jóvenes empiezan a ver sus cuerpos, empiezan a querer ser fuertes, verse mejor, empiezan ya esa transición de la adolescencia para identificar su personalidad.
y ahí aumenta, ¿no?, la parte, por ejemplo, de ellos querer ver el resultado. ¿Qué ocurre? Bueno, que mucha de esta personal no está orientada, estos jóvenes, no digo que en todos los casos, pero se da mucho, son orientados acerca de lo que deberían consumir, de lo que deberían comer, de suplementos que deberían utilizar. Y voy a poner en paralelo los ambos temas que estoy dando, tanto de los campamentos de entrenamiento general como los campamentos que se crean en los gimnasios para jóvenes. En los dos ocurre lo mismo. No se sabe en qué condición el joven, el niño está entrando a esa entidad. Entonces la idea es, primero, hacer un récord clínico de la persona que cuando ya sale sepa qué actividades y en qué intensidad lo puede hacer. ¿Por qué es importante una historia clínica? Que es lo que se hace a nivel de un cribado o de una revisión médica. ¿Por qué es importante análisis? Voy a desglosar cada uno. ¿Por qué es importante hacer una evaluación de actitud física? Y es muy sencillo. Vas a ver de qué se trata. Voy a la primera parte, la historia clínica. Aunque les sorprenda, a un joven, yo recibo muchos jóvenes que juegan fútbol, béisbol, corredores, nadadores. Recibimos en el centro. Le hacemos preguntas como la siguiente que quizás ustedes entienden que no es importante. Y sí lo es. ¿De qué peso nace el niño? ¿Usted tuvo diabetes en el embarazo de ese niño o esa niña? ¿Sufrió de niveles tensionales elevados, hipertensión? ¿Usted prácticamente tuvo el niño a término? ¿Tenía el tamaño para la edad? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, hoy sabemos que dependiendo si es un niño bajo peso al nacer, si es macrosómico al nacer con un tamaño, un peso fuera del volumen de que debería tener para la edad, eso se refleja en la adolescencia con diabetes, con hipertensión y con problemas osteotendinosos y hormonales. Preguntas como esas hay que hacerle a la madre y saber el por qué. Si sale a término, todo ese tipo de cosas. También se le explica lo que son los somatotipos. ¿Por qué se le explica de los somatotipos? O del tipo de cuerpo del niño en base a la genética de los padres. Bueno, porque todos estos jóvenes, todos, me refiero a los que tienen de 13 a 16 años, niñas y varones, andan con una foto de cómo deberían verse. Aunque les parezca increíble, todos tienen una foto en su teléfono y me dicen, yo quiero ponerme así, Richard. O doctor, los jóvenes ahora te dicen directamente el nombre. Y yo les digo, mira, ese cuerpo está perfecto, pero no para ti. Tu cuerpo es muy bello, pero tiene estas características. Y le explico delante de los padres de qué se trata y la metes en base a somatotipo. Estamos hablando de historia clínica. ¿De qué ha sufrido sus padres? ¿Es hijo de dos matrimonios diferentes para saber si la otra persona tiene un problema de base y la madre está en capacidad de contestar la pregunta? Otra cosa importante, si ese niño tuvo alguna condición al nacimiento, fuera de lo que es el tamaño y el peso que debe tener. Tuvo una intercomunicación auricular, alguna condición cardíaca que debe ser tomada en cuenta, aunque esté ya corregida. Todo eso se toma en cuenta. Luego viene la parte hemática. Dentro de la parte de historia clínica es mucho más amplia. Resumo lo que más o menos van a averiguar. Luego viene la parte de hacer análisis. Resulta que es un niño, por ejemplo, que detectamos que no se hidrata bien y el plan de los padres es mandarlo a un campamento al aire libre, que no está nada mal. Pero si ese niño tiene un problema de deshidratación porque no se hidrata correctamente, puede tener consecuencias con las temperaturas que se están manejando hoy. ¿Tiene anemia? Si tiene anemia, es que el niño no es haragán. No es que el niño no quiera hacer deporte. Es que está cansado porque tiene una anemia ferropénica y hasta no corregírsele eso, o en el camino se le puede corregir conjuntamente con los ejercicios, suplementándolo y con una dieta adecuada, puede lograrlo también. Solo por mencionar algunas cosas. La diabetes, por ejemplo, que ahora es muy común en adolescentes, no da síntomas. Pues muchos niños que recibimos que van a ser atletas o que están enrolados en actividades físicas son prediabéticos y no lo saben. Lo que ha mencionado Richard es un impedimento para que el niño haga ejercicio. No. Simplemente cuando se tienen esos datos sabemos cómo llevar a ese niño en base a la condición que presenta. Nada de lo que yo diga acá es una traba para que un niño empiece a moverse y cambiar su estilo de vida. Y podemos seguir desglosando cosas que aparecen allí. Muchos niños, por ejemplo, cuando son evaluados, nos damos cuenta que son niños que nadie había notado que tienen una mala pisada, que tienen una escoliosis, dígase, una desviación de la espalda, una lordosis, dentro de las condiciones a nivel de columna que se pueden dar, o que el joven o el niño, como nunca se le había preguntado, nunca había manifestado que tiene dolor en las rodillas. Eso es una evaluación por exploración. Ya luego está la parte de una evaluación funcional. Se mide la fuerza. Hoy en las consultas se mide la fuerza de los niños. ¿Y de qué puede servir eso? Un niño que va al gimnasio y sabe que su fuerza de agarre en un hand grip, por ejemplo, así se llama el aparato con que se mide la fuerza, tiene una fuerza de 40 kilogramos de presión. Bueno, eso significa que ese niño puede hacer ejercicios de levantamiento al 70% de esa fuerza aplicada. No sé si me doy a entender. Lo voy a poner más sencillo. Si yo tengo la capacidad de levantar esta taza, que pesa 50 libras, hipotéticamente, obviamente, quiere decir que si yo puedo levantar de un tirón esta taza, yo pudiera no hacer ejercicio con más movimientos con la taza, porque apenas puedo moverla una vez.
yo puedo, el 70% de 50 serían como 30 libras, ¿verdad? De 50 libras. Yo pudiera hacer 10 repeticiones con 30 libras de peso. Sencillo. Flexibilidad. A veces ponen a niños en deportes que nunca lo han hecho, a que realicen deportes. Pero resulta que el niño ni siquiera puede tocarse la punta de los dedos de los pies con las manos sin flexionar las rodillas. O que el niño confiese, es que yo no tengo flexibilidad. Entonces, eso se mide la flexibilidad para saber a qué punto podemos llevar al niño. Pero también la capacidad aeróbica. Y eso con un ergómetro o con una prueba de step de 5 minutos también es posible. Llama la atención, ustedes dirán, pero qué raro, doctor, que en los clubes me han preguntado, a propósito de que algunos son muy costosos, otros son más asequibles, ¿por qué no hacen la evaluación a los jóvenes antes de entrar al campamento? Es un tema de engranaje. Y que básicamente ellos apuestan a que los padres ya tomaron esas medidas previas. Pero entiendan la importancia que tienen esos 3 factores. Historia clínica, análisis y pruebas funcionales. Es 1A en cualquiera de estos jóvenes. Mencionaba el COVID-19. Por ejemplo, hoy día no vamos más lejos. Se está incluso pidiendo a niños que hayan sido vacunados más de 2 veces o que hayan tenido una enfermedad de COVID-19 que vean un cardiólogo. Porque hay muchas miocarditis disfrazadas que están provocando problemas serios a nivel cardiovascular en jóvenes que no sabían. Hoy un joven, por ejemplo, de 18 años, antes de la pandemia tenía 8 años. Cuando pasó la pandemia, tenía 10 años. Cuando pasa la parte de la pandemia, que tiene ahora 15 en el 2025, ese es un paciente que nunca sufrió del corazón, pero resulta que ahora, pero no se ha revisado, tiene esa condición. O sea, fíjese que ya el asunto ha cambiado. Esa evaluación previa. Otro punto bien delicado, una vez tengas estas 3 cosas a mano, es orientar al joven antes de mandarlo a una institución como un gimnasio a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque actualmente hay una situación de que los jóvenes son muy vulnerables y entonces ellos se toman muy en serio cuando alguien le habla de que va a cambiar su cuerpo en X cantidad de tiempo. Absolutamente nadie puede cambiar su cuerpo en 3 meses. Y digo 3 meses porque hay niños que llegan a tener 3 meses de vacaciones. La realidad es que son 2 meses, 2 meses y una semana, porque cada vez se entra más temprano de regreso de las vacaciones a la escuela. Pero, ¿pueden o no hacer pesas? ¿Le hace daño las pesas? Para nada. De hecho, y les invito a que puedan investigar, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, en las nuevas guías de actividad física, sabemos que un niño desde los 8 años puede hacer ejercicios de pesa. No desde los 16, 17. Ustedes no se imaginan lo que yo he tratado con los gimnasios locales de que acepten niños a partir de los 8 años. Y hay pruebas y evidencia de metaanálisis increíble con eso. Lo que ocurre es que son ciertos ejercicios que ya están esquematizados que puede hacer el niño. Porque contrario a lo que se pensaba, esto estimula más el crecimiento cuando el niño tiene capacidad de hacer ejercicios de fuerza. Se ha probado de muchísimas maneras, incluso se habla de niños haciendo CrossFit e ejercicios de alta intensidad. Así que ya tenemos una evaluación, hacemos un chequeo a nivel cardiovascular que sería interesante en estos jóvenes que ya fueron sometidos a más de 2 vacunas dentro del COVID como refuerzo y o que hayan sufrido la enfermedad. Una vez el niño ya tiene estas evaluaciones y demás, hay que tomar en cuenta la alimentación. Y hago el comentario de la alimentación porque las nuevas generaciones, refiriéndome al grupo de los jóvenes Z, los niños Z, refiriéndome al grupo que nació entre el 95, 97 hasta el 2012, que son la mayoría de los jóvenes hoy día, ese grupo en específico sufre de una nueva patología que se llama neofobia alimentaria. Y lo voy a relacionar para que tengan ustedes idea de qué ocurre con esto. Ustedes han visto que los niños ahora son muy quisquillosos, un término que usamos en nutrición, de que no quiere comer prácticamente nada, que a veces le comenta a ustedes y esos jóvenes que no es que no quieren comer eso, es que cuando lo ven se sienten mal, o que la consistencia hace que le dé gana hasta de expulsar el alimento, de vomitar, incluso llegan a decirte. Señores, eso ya actualmente en estas generaciones es una patología ya registrada. Y es verdad, se llama neofobia alimentaria. Y fue descrita en el 2012 ya con detalle, con bastante evidencia en esos pequeños niños, pero han visto que esto ha seguido en las generaciones Z, incluso hasta después de los 20 años de edad. Y es importante esto porque me topo con muchos padres en la consulta que me dicen, no, que es muy mañosa mi hijo, no, que él ni siquiera quiere probarlo. Se ha hablado que le sube hasta la frecuencia cardíaca a los niños cuando se insiste, cuando se ha medido, en que consume ese alimento. ¿Y cómo relacionamos esto con lo que estamos hablando acerca de la evaluación previa a la participación en actividad física en los niños? Muy sencillo. En los clubes, por ejemplo, tienen la comida que los niños en algunas veces van a consumir. La mayoría de las veces, lamentablemente, no es la mejor comida. Pizza, hamburguesa, hot dog. Y muchas de esas comidas el niño no la tolera. Y, señores, se va sin opciones al campamento. Y muchos de ellos no los dicen
pero prefieren no comer nada y eso es un peligro en una persona que está sometida a una actividad física constante. Tomen esto en cuenta porque si bien es cierto que puede haber un niño en específico que simplemente no quiere comer cosas, ya por cuestiones psicológicas, que también hay trastornos de la alimentación, recuerden, sería otro tema. Pero la normalidad es que ya esto es una realidad dentro de lo que es la medicina conductual, de que existe lo que es la neofobia alimentaria, que se refiere a la consistencia, al tipo de alimento y que ellos aseguran esto le va a hacer daño. Mucha gente comete el error de insistir en que el niño consume el alimento. ¿Eso puede determinarse un diagnóstico como este simplemente viendo que él rechaza uno u otros alimentos? No. De hecho, debe interconsultar con psicología o con su pediatra y decirle, mira, es normal que él tenga estas condiciones. En pediatría están conscientes de este nuevo trastorno y le están advirtiendo o orientando a los padres de cómo deben manejarlo. Esto está provocando otra situación que viene en la dirección de lo que estamos tratando en este tema. Y es que los niños y los jóvenes ahora están más dispuestos a suplementarse debido a que prefieren mejor una granola, una batida de proteína o una galleta alta en proteína debido a evitar alimentos. Voy a relacionar estos dos temas para que ustedes entiendan qué es lo que ocurre. Como los niños tienen la neofobia alimentaria, descrita así, prefieren consumir sustitutos de alimentos. ¿Cómo? En vez de consumir esa carne que no les agrada, consumen una proteína en polvo. En vez de consumir, por ejemplo, esa banana que le aporta fibra y vitamina, prefieren consumir una granola. Cosas que obviamente hoy sabemos que no dejan de ser alimentos ultraprocesados. Pero ¿qué ocurre? Que ese mismo defecto se vuelve una opción para aquellas personas que les recomiendan alimentos sin una base de revisión previa. Me explico. Un entrenador bien intencionado, por ejemplo, no digo que todos, pero existe este problema, dice, mira, tú tienes que aumentar masa muscular. Refiriéndome a ese joven que está en el gimnasio. Le dice, mira, tienes que hacer una dieta de esta forma o aquella. Si el niño no llega con una orientación alimentaria, él se va a orientar con lo que le digan en el gimnasio. Recuerda que él está ahí para aumentar masa muscular, refiriéndome ya a los adolescentes. ¿Pero qué ocurre? Que la mayoría de estos jóvenes, como saben que evitan ciertos alimentos, sugieren que sí se pueden suplementar. Esta persona que tiene cierto conocimiento le ofrece una proteína sin calcular la cantidad proteica que tiene que consumir. Eso se calcula. Les recomiendan incluso creatina, que hoy sabemos que la creatina y la proteína pueden usarse incluso a partir de los 13 años de edad. Eso no es un problema, bien calculado. Y una vez que tú hayas hecho exámenes renales y ver que esa función renal está bien. Pero también se van un poquito más lejos y sé de casos de jóvenes de 14 y 15 años que se le ofrece incluso hasta esteroides. Eso es muy peligroso, porque es peligroso en adultos. Imagínense una persona que está en pleno desarrollo. Si el niño llega orientado y se le dice, no, mira, tú puedes llegar a la cantidad de proteína que necesitas con las comidas. Si tú eres un niño neofóbico, o sea, que tienes neofobia alimentaria, entonces hay suplementos, por si ustedes no lo sabían, lo decía aquella vez en el caso de la semana, que vienen pensados para grupos de edades desde los 8 años de edad, en actividad física, hasta los 16 años de edad. Existe una lista de lo que es la parte de la FIFA para lo que son adolescentes en entrenamiento. Hay una lista de suplementos avalados por ellos para esos campamentos en fútbol, para baloncesto, para béisbol. Literalmente, van a la lista del COI, Comité Olímpico Internacional, que ellos tienen una lista por algo que se llama WADA, que es el listado de lo que es prohibido y lo que no, y así ustedes sabrán el tipo de suplemento que puede usar el joven. Siendo franco, lo ideal es que ustedes acudan a un especialista, que dentro de eso están los nutriólogos pediatras, están los licenciados en nutrición que trabajan en nutrición deportiva, que pueden orientar al niño. Muchos de estos niños que no tienen una condición de neofobia alimentaria no necesitan suplementos. De lo que se habla hoy día es de asegurar micronutrientes y vitaminas, porque hay un problema, que eso es uno de los temas que vamos a tratar aquí, en que cada vez nuestros alimentos naturales, como los vegetales y las frutas, tienen menos vitaminas por el cambio climático. Eso es un tema que vamos a traer aquí en detalle para que vean lo grave que está pasando con esto. O sea, que de base sí puede tener una vitamina, multivitamínico, sobre todo que contenga zinc, que es lo que más está desapareciendo en los alimentos, pero con esto, si el niño accede a comer de manera equilibrada bajo una guía alimentaria de un profesional, no necesita la suplementación. En caso de necesitarla, ya sea porque dentro de su forma de comer no llega a la cantidad de proteicas, es que se le suple, por eso se llaman suplementos, las proteínas, los aminoácidos y quizás creatina para que tenga más potencia en el entrenamiento. Es de suma importancia, si resumiéramos lo que estamos diciendo acá, lo que llamamos evaluación previa a la participación de los jóvenes en actividad física. Esto, señores, porque recuerden, muchos de estos lugares, los campamentos, que siempre he dicho, deberían tener contemplado dentro del paquete que se ofrece una evaluación previa a la participación.
Y digo esto porque todos los jóvenes que yo veo que van a Estados Unidos, que viajan a otros países, les exigen un chequeo médico para poder aceptarlo dentro de esos campamentos. No digo que aquí no sea así, o que en parte de Centroamérica y Latinoamérica que nos siguen no sea así, pero eso no puede depender de la institución. Ustedes como padres, ustedes como tutores, deben aprovechar la sabia decisión en el sueño de ese niño de que ve el deporte y la actividad física como una opción. Que lo haga de la manera más segura es lo ideal. Recordando, nada de lo que hemos dicho aquí puede ser una traba para un niño que quiere empezar a cuidarse. Pero sería muy triste que una persona, pudiendo haber investigado previo, no sepa cómo manejar una actividad tan hermosa como el deporte. Les recuerdo, el 81% de la población de los Z, de los nacidos entre el 97 al 2012 en adelante, no tienen hábitos de ejercicio y la tasa de mortalidad en jóvenes está aumentando increíblemente. Ni hablar de que el deporte es el número 1 a nivel de niños y adolescentes como antidepresivo, que ayuda con lo que es la parte de la actitud, la seguridad en ellos mismos, tanta inseguridad que hay en los jóvenes ahora. Siempre le digo a los padres que a estos niños y a estos jóvenes le hemos dado tanto que le quitamos todo. Y se sienten muy inseguros. El deporte da seguridad, te hace trabajar en equipo, te hace pensar en un objetivo en común, en un grupo, pero además crea una comunidad de jóvenes que se ven, hablan entre ellos y se ponen de acuerdo, cosa que se está perdiendo. Así que recuerden, no dejen que sus niños se queden en casa en las vacaciones, involucren en actividades físicas, en todos los estratos sociales y económicos hay opciones, búsquenlas y ustedes verán que básicamente lo van a agradecer mucho. Recuerden, señora, hay 3 cosas que no se delegan. La salud, la educación y la felicidad son personales. Nadie lo va a hacer por usted. Y el mejor acto de amor es usted darle una mejor opción de vida a sus hijos, pero desde el punto de vista de formación y deportiva. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.